Hemos iniciado, ya esta es la tercera parte de la serie de Siendo Padres conforme a la Biblia. Es conforme a la Biblia, no conforme a la cultura, ni a cómo me enseñó mi abuelita, ni mi mamá, sino cómo Dios opina que debemos de educar a nuestros hijos, y con eso en mente también vamos entendiendo cómo es que Dios me educa a mí espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y cómo es que Él me va a ir formando. Y de esa manera pues nos evitamos sorpresas, ¿no? O nos quitamos esa imagen del Dios malo que está ahí listo para chicotear a aquel que se porta mal. Dios es un Dios amoroso, pero que nos pone límites. Y con eso en mente pues quiero iniciar esta predicación. Todos tienen bosquejo, ¿verdad? Con algo que me ha estado desafiando en estas semanas, que es el ponernos metas. El ponernos metas para ir mejorando como seres humanos. Ahorita que teníamos la clase 1 de membresía, estaba comentándoles un poquito de que pues nosotros hay veces que inconscientemente pensamos que las cosas van a suceder con el paso del tiempo. Y deseamos algo, en este caso muy particular, deseamos ser mejores padres, pero hay veces que no nos ponemos metas para decir, bueno, de aquí a 3 meses voy a mejorar este mal hábito que yo sé que en la Biblia me dice que no debo de tener con mi hijo. O debo de aquí a 1 año, el ser una persona más amorosa o más paciente. Y entonces ir dividiendo ahí por los meses, porque así como ahorita Beatriz decía, wow, ya estamos a 2 de febrero, el tiempo se va. Y los grandes líderes, los grandes padres, hablando en este tema de la paternidad, no se forman de la noche a la mañana, ni tampoco se forman por coincidencia, ni porque de repente amaneciste y ya eres un gran padre con nuevos hábitos. Tienes que trabajar en ello. Y para trabajar en ello tienes que reflexionar en qué cosas están mal en ti. Y tienes que hacer un autoexamen, un examen de corazón. Y no solamente tú examinarte, sino pedirle a Dios que te examine, porque nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Pero dice la Biblia en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón del hombre, pero Él lo conoce y Él nos puede revelar qué es lo que está mal, con el objetivo de mejorar. Va a haber veces que le pedimos, y les comentaba, les daba de testimonio la semana pasada, que le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que está mal en mí? Y pues tú estás esperando que Dios mismo baje y te diga, Joel, lo que tienes mal es esto. Y no, ¿verdad? A mí hasta ahorita no, Dios nunca me ha hablado así. Yo creo que si me hablara así me muero de un ataque allí. Pero sí utiliza a mi prójimo y a mi prójima. Y en este caso utilizó a la prójima de mi mamá, que me dijo algunas cosas que no me agradaron y me dijo, mira, esto y esto y esto tienes mal. Y yo ya estaba para argumentar, que bueno que se fue para allá atrás. Yo ya estaba allí argumentando con ella, no mamá, pero es que tú, que... Y en eso me acordé de lo que le estaba orando a Dios, diciéndole a Dios, revela qué es lo que no te gusta de mí, Señor. Revélame qué es lo que tengo que cambiar. Y entonces cuando mi mamá me estaba diciendo, yo me quedé, wow. Pues mejor, como dicen, calladito te ves más bonito. y me quedé callado y he estado meditando desde que ya de esto hace 2 semanas que pasó esto. Capítulo triste. No estuvo tan triste, pero pues hay veces que es incómodo y entonces no te gustan, a ninguno nos gusta que nos digan nuestros defectos. Entonces, pero la cuestión está, ¿cómo vas a mejorar? Porque esos defectos ahí están. Aunque tú no los veas, ahí están. Entonces tienes que pedirle a Dios que te los revele, y que cuando te los revele, pues tengas las ganas de quererlos cambiar, que no nos pongamos a la defensiva. Entonces, de esa manera es como vamos a empezar a ser mejores padres. En otras palabras, allí en su bosquejo, dice Oseas 4:6. Así es el nombre del libro, no crean que era fresa y Oseas, ¿no? No, este es Oseas 4:6, el más fresa de toda la Biblia. Es que así allá en el Distrito Federal se les llama a aquellos que hablan así, me digo, ay, es que mi papi tiene mucho dinero, ¿verdad? Así fresas. Entonces dice Oseas, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.
Es un texto triste, pero es inevitable. Si no conocemos de Dios, si no hacemos un esfuerzo por aprender más de Él, nos vamos a destruir. Y es por eso que vemos en la sociedad tantos jóvenes, tantos ya adultos también con traumas, que vienen de familias disfuncionales, con grandes defectos de carácter, que ya tiene alguna adicción, o que ya tiene ¿cómo le llaman? Problemas con el enojo o cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque lo venimos arrastrando, pero es precisamente esa la raíz de todos nuestros problemas, la ignorancia de la palabra de Dios. Entonces en esta tarde quiero compartirte 8 puntos rápidamente, basado en la oración que comúnmente le llamamos del Padre Nuestro. Yo creo que cuando terminemos vas a ver esta oración de una manera muy diferente a como la has visto hasta ahora. Yo creo que casi todo lo hemos escuchado. Y dice así, Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Wow, vamos a irlo desmenuzando, vamos a irlo separando. Y una de las razones que los niños, y ayer de hecho en la noche lo estaba comprobando, que los niños batallan mucho con la inseguridad. Hay veces que situaciones que ven en la televisión o cosas que pasan en la calle, ¿cierto? ¿No? Que ahí hasta nosotros cuando éramos pequeños, ahí, papá, tengo miedo, y pues ahí tiene uno que irse a dormir con el niño. Y entonces la inseguridad es uno de los grandes problemas, no solo de los niños, sino de los seres humanos, porque vamos creciendo, y si ese sentimiento de seguridad no se satisfizo, no se llenó en nuestra vida, pues lo aparentamos, lo disimulamos, pero se va a ver reflejado en algunas actitudes. No te puedo decir, oye, como que te ves más viejita, porque wow, brinca, ¿no? ¿Por qué? Porque la inseguridad de que yo estoy basado, o mi autoestima está basada en mi físico, ¿no? O hay quienes que es en su dinero. Y entonces cuando te digo, oye, como que tu carro ya está más viejito, ¿verdad? Ay, ya no valgo lo que valía antes, porque mi seguridad la pongo en otras cosas, o en otras personas, o en la opinión de otros. Y entonces este pequeño gran problema se resuelve con enseñarle a mis hijos que Dios desea una relación íntima con cada uno de nosotros. Dios desea una relación íntima con cada uno de nosotros. Y eso es lo que está diciendo en la primera parte del Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Si yo no le transmito a mi hijo que hay un Dios, él mismo se lo va a construir, porque es una necesidad psicológica, es una necesidad que viene con el ser humano. Aunque tú no le enseñes a tu hijo que hay un Dios, él se va a fabricar uno. Y hay quienes su Dios es el éxito, hay quienes su Dios son los carros, o los vestidos, los zapatos, ¿qué tal? Hay quienes su Dios son tantas cosas, el dinero, o las vacaciones, o el fútbol americano, el Super Bowl, ¿verdad? Y no hay nada malo en ello, pero no deben de ocupar el lugar de Dios. El único que es digno de estar en el lugar de Dios es Dios, ni tú mismo, porque hay muchas veces que soy yo mismo mi Dios, y yo quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces cuando un niño no le fue enseñado que hay un Padre Nuestro, ese niño va a experimentar ansiedad. ¿Por qué? Porque va a haber problemas que él no va a poder resolver. Va a haber problemas, ¿cierto? No, yo creo que cada uno de ustedes ha tenido experiencias donde dicen, ay, de esta quién me saca. A mí me pasó cuando ya les he platicado, cuando me gané mis vacaciones allá a Afganistán. Hubo una noche donde supuestamente iba a entrar un carro bomba allá a la base, y que me ponen a mí y a un compañero allí con un homie ahí esperando el supuesto camión bomba, ¿no? Y entonces en ese momento tú dices, oh cielos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero el Chapulín Colorado no llegó hasta allá, hasta Afganistán, ¿no? Y entonces allí es donde, si no tienes al Dios de Israel, al Dios de la Biblia presente,
de verdad que en ese momento sientes que nadie te puede ayudar y te sientes desesperado y te sientes impotente, pero cuando tú le transmites a tus hijos, y nosotros mismos lo tenemos bien presente, de que va a llegar un problema, va a llegar un momento en que yo no te voy a poder ayudar. Entonces eso, el que mi hijo comprenda que hay un Dios y que ese Dios es todopoderoso, le va llenando de seguridad, y eso es a lo que se le llama fe. Eso es, en otras palabras, la confianza en Dios, de que tal vez mi papá material algunas cosas no las va a poder resolver, o muchas, pero mi papá espiritual, él sí puede. Entonces cuando le voy transmitiendo eso a mi hijo desde pequeño, mi hijo va creciendo con esa seguridad. Otra de las cosas que es producto o produce inseguridades, muchas veces el compararme. Todos desde pequeños nos vamos comparando, ¿no? Y entonces, pues fulanito, está claro, ¿no? El que no es, el que no tiene los atributos como yo, pero hay, suponiendo un ejemplo, yo siempre era el último en las carreritas en mi escuela, y por más que le echaba ganas, pues nada más las patillas no me daban, siempre había otro que salía más rápido corriendo. Y entonces cuando yo me comparaba, decía, pues qué onda, si yo quiero y le estoy echando todas las ganas. Entonces cuando yo le transmito a mi hijo que cada uno de nosotros tenemos un propósito único en esta vida para el cual nacemos, y entonces aunque tú no seas el más rápido, Dios tiene un plan perfecto diseñado exclusivamente para ti. Entonces nada más es cuestión de que encuentres qué talentos y qué habilidades tienes, en los cuales nadie te va a comparar, porque eres único. Entonces cuando tú le transmites eso a tu hijo, y tu hijo está diciendo, o las hijas son más común, ¿verdad? De que, ay mamá, mira, no soy tan bonita como fulanita, o ay mira mamá, me salió un barro aquí, ahora voy a quedar fea de por vida. Le dices, mija, Dios tiene todo bajo control. Y Dios, así como te hizo morenita o flaquita o alta o bajita, porque clásico, ¿no? La bajita quiere ser alta y la alta quiere ser bajita, y la china quiere ser lacia y la lacia quiere ser china, y todos queremos lo opuesto a lo que Dios nos dio. Es entender que Dios tiene un plan perfecto, y que si tú te aceptas como eres y trabajas en las habilidades que vas a ir descubriendo que tienes, te vas a dar cuenta que hay un Padre que desea una relación íntima contigo, y conforme vas teniendo esa relación, vas a ir entendiendo el porqué de dónde naciste, el porqué del color de tu piel, el porqué del lenguaje que hablas, del porqué tus padres fueron tus padres. Todo Dios lo diseñó con un objetivo perfecto, de que tú cumplas una misión exclusiva en el reino de Dios. Tristemente mucha gente desperdicia su vida y no entendió ni para qué nació, ni por qué tuvo esos problemas. Mucha gente tristemente termina o suicidándose, o hundidos en depresión, o estresados. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó el voltear a ver a un Padre nuestro que te puede decir, esto que tú ves como un gran problema, yo lo puse para que lo utilices para mi gloria. Leyendo un libro, a mí bueno, fue muy impactante ese libro, se llama Forma, en inglés Shape, y ese libro viene hablando de una mujer que ya te lo voy a contar. Bueno, hay una parte donde, es que Jorge lo está leyendo, y hay una parte donde una mujer dice que ella tenía un dolor muy profundo en su corazón porque fue abusada sexualmente, y ella nunca había querido hablar de eso, hasta que una vez conoció a Jesucristo. Y a través de los ministerios de esa iglesia, ella empezó a superar ese dolor, y empezó a perdonarse a sí misma, porque ella se sentía culpable, como que ella había provocado la situación. Y entonces, cuando entiende que Dios tiene un propósito para ese dolor, para que ella lo supere, ella empieza a compartir ese dolor, y se empieza a dar cuenta de que hay otras mujeres que también allí en el fondo de su corazón habían pasado por situaciones igual. Y poco a poco esta mujer empieza a ayudar a otras a que superen ese gran dolor y ese sentimiento de culpabilidad o de rencor. Todo porque ella se acerca al Padre a tener una relación, y de lo que es su dolor más grande, Dios lo transforma en una de sus ministerios más fuertes de esta mujer. Y así como eso, cada uno de nosotros hemos pasado cosas que tal vez queremos olvidar, meter en un rincón, que nos son muy desagradables o pensamos que son muy vergonzosas. Hermano, todos estamos hechos del mismo barro.
Todos tenemos situaciones que nos avergüenzan, pecados que hemos cometido, tentaciones que tenemos, todos. Pero es por eso que como familia tenemos que irnos ayudando y tenemos que en amor irnos edificando. Pero todo eso se logra cuando entiendo y tengo una relación con el Padre. Y eso empieza desde pequeño, cuando yo le empiezo a enseñar a mi hijo a no competir. Mi hijo, tú no te definas en base de cuántas carreras ganas, a cuántas medallas tienes, o cuánto dinero tienes, o cuántas casas o carros. Eso se va a quedar en este mundo. Tú te tienes que definir por los talentos que Dios te ha dado. Así que, como número 2, si seguimos en la oración del Padre Nuestro, viene la frase que dice: santificado sea tu nombre. Esto me habla de que yo tengo que enseñarle a mi hijo a que el nombre de Dios merece respeto. Muchas expresiones de cuando alguien se machuca un dedo con el martillo. ¡Ay, Jesucristo! ¿Por qué no dicen paz? ¡Ay, Buda! O Chas, ¡ay, Mahoma! ¿Por qué no dicen? Toman el nombre de Dios en vano, ¿no? Y allí dentro de los 10 mandamientos, ahí está como primero el no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿verdad? Entonces tengo que enseñarle a mi hijo que esas expresiones no le agradan a Dios. No le agradan a Dios, y irle diciendo: mira, pues, o sea, si te machucas un dedo, pues di tu nombre, o di el nombre de alguien más, o mejor procura no machucarte. Pero no tomes el nombre de Dios así como si fuera una expresión cualquiera. Tenemos que, porque para Dios su nombre habla de su carácter, de su forma de ser. Y en la Biblia lo podemos ver que Dios le cambiaba el nombre a las personas de acuerdo a su función. A Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Bueno, Saulo. Saulo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y Pedro era Simón. Simón, ya me acordé, era Simón, ¿verdad? Simón. Entonces a cada uno le va cambiando el nombre de acuerdo a su función. Entonces Dios, su nombre habla de su función y dice: no lo tomes a la ligera. Entonces tengo que transmitirle eso a mi hijo para que él vaya siendo responsable con respecto a cómo se relaciona con Dios, el respeto que debe de tenerle a Dios. Dios no cambia y Él ha pedido respeto desde el Antiguo Testamento, y obviamente tengo abogado que es Jesucristo, que intercede por mí y me perdona mis pecados, pero no por eso voy a abusar y voy a faltar al respeto a Dios. Así que debo de tener presente eso, de que a mi hijo no va a aprender el respeto así como si nada. Tengo que yo transmitírselo, pero también tiene que verme a mí con respeto, que hablábamos la clase pasada o la predicación pasada. Si yo no soy una figura de autoridad a la cual respete, menos lo va a hacer Dios. Es por eso que es tan importante el que yo le transmita a mi hijo el respeto como algo de su carácter. El número 3, si seguimos leyendo la oración de Mateo 6, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto me habla, y de lo que debo de transmitirle a mi hijo, es que el plan de Dios para mi vida es parte de un plan mayor. A ver, les repito: el plan de Dios para mi vida es parte de un plan mayor. ¿Por qué es tan importante transmitirle esto a mi hijo? Porque por naturaleza nosotros los seres humanos somos medio egocentristas, por naturaleza pecaminosa, y pensamos que el universo fue creado para nosotros, por nosotros y para mis objetivos. ¿Cierto, no? Que la ciencia hasta lo explica así, como que el universo completo gira nada más para mí, ¿no? Y fue que el changuito se hizo ya más grande y entonces empezó a enderezar y todo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por sí mismo, para lograr sus objetivos. Pero cuando tú vives de esa manera, tu vida va a ser tan simple, va a carecer de sabor. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que pone el pastor Rick Warren, que dice que cuando él era bebé, para explicar esto de ir aprendiendo de las cosas de Dios, conforme vas aprendiendo, vas abriendo tus ojos a un universo que tú dices: wow, esto de servir a Dios me fascina. Y él pone el ejemplo que dice que cuando él era bebito,
él comía espinacas, bueno, no, pues sí comía porque sus papás le daban espinacas, puré de espinacas de esos de Gerber, y dice que pues él como bebito pues se los comía, ¿no? Y le gustaba y se lo comía, pero pues después, ya que fue creciendo, le presentaron los espaguetis, que son esas como sopas de pasta. Y entonces dijo, wow, esto sí es comida. A mi mamá deberían la voy a acusar con los, ¿cómo se le llaman? La trabajadora social por torturarme comiendo espinacas, ¿no? Puré de espinacas. Pero la cosa está que le gustan tanto los espaguetis que sigue creciendo y esa es su comida favorita. No, le encanta, pero sigue creciendo y encuentra las hamburguesas In-N-Out. Y entonces dice que los espaguetis, ese espagueti ya no le gustó, ahora le gustaron los In-N-Out. Y bueno, yo le digo es porque pues, esa es la historia de Rick Warren, todavía no conoce los tacos de barbacoa, ni espero ya hayan cenado, ¿verdad? Ni nada de eso, ni las gorditas, ni los guaraches. Es que mi hermana acaba de ir en diciembre allá a la Ciudad de México y me trajo unas fotografías. Sí me trajo una torta cubana, sí, pero ¿para qué se las antojo, hermanos? Pero a lo que voy es que así va siendo el caminar en Cristo. Cuando tú empiezas, pues dices, está mi vida, no, yo así estoy bien, no, ¿para qué cambio? Pero haz de cuenta que estás comiendo espinacas. ¿A quién le gustan las espinacas? Vamos creciendo en Dios y nos vamos a ir dando cuenta de los manjares que Dios tiene. Pero la condición es entender que tu vida no es para complacerte a ti. Tu vida, el universo y todo, dice la Biblia, que fue creado para Cristo, por Cristo y para los fines y las metas de Cristo. Entonces, cuando yo le digo a Dios y cambio mi actitud de yo ser el centro de mi vida, decirle, Señor, tú eres el centro, ¿para qué sufrí este dolor? ¿Para qué tú me hiciste así? ¿Para qué? Y entonces Dios te empieza a contestar a través de la Biblia. Y tu vida empieza a tomar un sabor, una pasión. Empiezas a decir, wow, ahora entiendo por qué me pasaba esto. Ahora entiendo por qué mi carácter es así. Yo siempre sentí, hermanos, aquí les abro mi corazón, sobre todo cuando estuve en el militar, que gracias a Dios este mes que viene, mi último mes, no, córtale a llegar. Pero fue una experiencia muy bonita, difícil, pero algo que yo me daba cuenta es que yo no tenía el carácter que tenían otros compañeros que bien, ¿cómo decirlo? Bien estrictos, bien, pues así como sargentos, pues ¿para qué otra expresión que sargento, verdad? Así que todos así a puro grito, a puro que tenías que hacer esto y a mí había, pero vamos a tratarnos como personas, ¿no? O sea, vamos a tratarnos con respeto. Y no, puro grito y puro, pues ya se imaginarán, ¿no? Las palabrotas de cargador y tú tienes que quedarte allí y obedecer y demás. Y yo decía, Señor, este carácter que me diste no me sirve. Y Dios me decía, sí te sirve, pero es que yo no te mandé a que hicieras eso. Te sirve en esta área para la cual yo te diseñé. Pero el problema era que yo quería ser mi propio Dios. Entonces cuando yo le empiezo a transmitir a mi hijo que su vida no es para él hacer dinero, ni para cumplir con su sueño, ni su meta, sino preguntarle a Dios, ¿cuál es tu meta, tu sueño para mi vida? Y entonces su vida va a ser muy diferente. Porque cierto no que decidimos lo que vamos a hacer cuando seamos grandes en base al dinero, o la fama, o los placeres, pero pocas veces le decimos a nuestros hijos, oye, que nos digan, porque mi hijo antes quería ser veterinario. Pregúntale a Dios. Dios te dijo que fueras veterinario. Pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere para tu vida. Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños o desde grandes o la edad que tengan o yo mismo entender que mi vida no es para mi propio deleite. Si seguimos leyendo la oración conocida como la del Padre Nuestro, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso está en Mateo 6:11. ¿Y esto de qué me habla? ¿De qué principio que debo de enseñarle a mi hijo? El que Dios puede suplir todas mis necesidades. Ay, qué claro esto, ¿no? Algo que yo sentí feo, pero que tengo que admitir, es que yo voy a ser el papá de mi hijo, de mis hijos, ahora ya son dos, ¿verdad? Son mis pequeños monstruitos, no, las quiero mucho. Pero algo que es una realidad es que yo voy a ser su papá por, si Dios me permite, 30 años, 40 años, pero no voy a ser su papá por siempre.
Y hay veces que no nos gusta pensar en eso, pero es una realidad que yo tengo que decirle a mis hijos. Tu verdadero papá está allá arriba. Tu verdadero papá, cuando tengas un problema que yo no te pueda ayudar, es Dios. Y entonces leyendo la Biblia vas a encontrar y entender el carácter de tu papá. Yo simplemente soy alguien que Dios utilizó para ser tu papá por un tiempo, pero yo tengo muchas limitantes, un poder muy corto. Yo te puedo ayudar, explicarte algunas cosas de la escuela, pero simplemente ya empezamos allí con inglés y el deletrear y ya como dicen en mi tierra, ya torció la puerca el rabo, ¿no? Ya, porque simplemente el spelling no me sale. Entonces cuando yo trato estamos en el 4, ¿verdad? Sí, cuando yo trato, dice, Dios puede suplir todas mis necesidades. Entonces, lo que va allí en la rayita es suplir todas y luego mis necesidades. Es la respuesta ahí, suplir todas. Le empiezo a transmitir a mi hijo, de tal manera que mi hijo se empieza a conectar con Dios, al poder superior de Jesucristo. Dios es todopoderoso, Él está en todas partes al mismo tiempo y Dios lo sabe todo. Y entonces Él va a empezar a experimentar el verdadero poder de tener una relación con Dios. La computadora decidió trabarse, así que la respuesta entonces es suplir todas. Pero vamos seguimos en la oración del Padre Nuestro, y entonces viene diciendo: Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Eso está en Mateo 6:12. ¿Y esto de qué me habla? ¿De qué principio? De que Dios me perdona para que yo aprenda a perdonar a otros. Esto del perdón, cuando lo vamos analizando, vieran qué repercusiones tiene lo que va en la mira, ya decidió trabajar. Cuando yo aprenda, se lo voy transmitiendo a mi hijo. Yo voy aprendiendo a perdonar, porque esto se modela, pero les venía mencionando que tiene muchísimas repercusiones lo que es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque me va a afectar de dos maneras. Si yo no perdono a quien me ofendió, voy a generar rencor. Y entonces voy a tener ese veneno en mi corazón de quererme vengar, o de que me vuelvo a acordar del problema y me vuelvo a enchilar. Pues es que yo soy mexicano. Y traemos una serie de mentiras allí en la mente que tenemos que borrar el cassette y decirle a Dios: ayúdame a perdonar. Entonces cuando me ofenden va a haber enojo, va a haber ganas de vengarme, pero cuando yo ofendo y no he aprendido a perdonarme a mí mismo, va a haber culpabilidad. Y tanto la culpabilidad como las ganas de venganza autodestruyen al ser humano. Tantas manifestaciones hay de adicciones, depresión, desilusión en la vida, por estas dos tendencias que hay. Y algo que es inevitable, que tengo que transmitirle a mi hijo, es que en la vida alguien lo va a ofender, o él va a ofender a alguien, ya sea queriendo o sin querer. Alguien lo va a ofender, o él va a ofender a alguien. ¿Cierto o no? Que allí, ya que empiezan allí a andar de noviecitos y demás, alguien le da el cortón, ¿no? Anda ahí en el cuarto, llorando. Me acuerdo cuando a mí me pasó, no era tan chistoso en aquel entonces, y ahora ya lo veo a la distancia y digo: Dios me libró. Pero fue algo tan doloroso en ese entonces, que para mí la culpabilidad duró años, porque en esa relación pues me dieron el cortón, pero fue por mi culpa, fueron defectos de carácter que yo tuve, y aprendí mucho. Pero una de las cosas que tuve y batallé más fue el perdonarme a mí mismo. La culpabilidad te destruye. Entonces tengo que aprender, tengo que enseñarle a mi hijo, aprenderlo y transmitirlo eso a mi hijo, y decirle: mi hijo, es inevitable que alguien te va a ofender, o que tú vas a ofender a alguien, y tienes que aprender a perdonar. ¿Qué te enseña la sociedad? ¿Te hicieron sangrar la nariz? Tú ve y haz lo mismo, que le sangre a ellos la suya.
tengo que transmitirle a mi hijo, porque en las películas, en las novelas, en todos lados me van a enseñar a que si te hicieron, tú ve y hazles lo mismo, o peor si se puede. Y miren el Medio Oriente cómo está, ya ni se acuerdan por qué están peleando, pero ahí sí. Pero bueno, ¿para qué me meto en política? Vamos al sexto punto. Si seguimos leyendo allí, dice... me faltó allí Mateo 6, 14 y 15, está muy bueno, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y si ustedes analizan allí, se dan cuenta de la cita bíblica, es el final. Es la misma oración del Padre Nuestro, pero son los dos últimos versículos, y termina de esa manera que está allí. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Si tú perdonas, Dios te perdona. Entonces es algo que si tú no das, no lo puedes recibir. Es por eso que es tan importante. Sexta enseñanza que encontramos en esta oración, dice, y no nos dejes caer en tentación. Aquí hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron esta oración? Estarla repitiendo como periquitos. Y vale, no es de verdad, pero no la analizamos. Es el entender lo que me hace libre, el conocer la verdad es lo que me hace libre. Entonces dice aquí, y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué tengo que aprender con esto? Dios me dará la fuerza para hacer lo correcto. Dios me dará la fuerza para hacer lo correcto. Hay veces que le damos más poder al diablo del que de verdad tiene. Y nosotros mismos nos condicionamos a que no podemos superar tal o cual tentación. Dios ya te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo dice bien claro en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero miren, aquí en Primera de Juan 2, nos viene como Satanás, sus tres armas favoritas con las que atacó a Jesucristo y nos ataca a nosotros. Y dice, Primera de Juan 2, 15 y 16, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Y aquí 2 puntos y hasta se las subrayé. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Esas son las 3 armas que Satanás utiliza y quiso utilizar en la tentación en el desierto con Jesucristo. Ahí lo leemos en Mateo 4. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer. En otras palabras, los malos deseos son las pasiones. El que quiero experimentar placer. Y sobre todo, una de las armas que más utiliza el diablo es el sexo, hablando en esa área. El otro es el orgullo de poseer muchas riquezas, las posesiones materiales. Tengo que enseñarle a mi hijo a que se cuide de los placeres, de no desear más de lo que Dios le permitió tener, porque su vida de mi hijo y también la mía no son para mí. No son para yo experimentar placer. Yo no nací aquí para estar viviendo en placer o para tener todo lo que se me antoja. Dios me hizo nacer con un propósito específico y tengo que acercarme a Él a preguntárselo. Y lo último es el orgullo de poseer la fama. La fama. Yo he estado escuchando, y tal vez se van a reír, ¿verdad? Pero he estado escuchando las noticias y me da mucha tristeza el caso de Justin Bieber. No porque sea mi héroe, ya que sigan a reír. No porque sea mi héroe, sino porque al jovencito, ¿qué edad tiene? ¿Como 20 y algo? 19, ni siquiera ha llegado a los 20. 19. Y esto es lo que Satanás está utilizando para destruirlo. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer. O sea, la fama, el dinero y los placeres lo están destruyendo. Esas son las armas de Satanás. ¿Y por qué? Porque Justin Bieber piensa que él nació para hacer su voluntad y con el dinero que tiene, él vivir como rey. Y se dan cuenta, si Dios nos diera todo lo que quisiéramos, haríamos exactamente lo mismo que este jovencito, que lo agarraron manejando bajo la influencia del alcohol, que ya lo andan acusando de que anda acostándose con medio mundo, que la fama no le alcanza porque, o sea, tiene todo lo que quiere y es súper famoso. Sin embargo, miren lo que sucede con él.
Y eso sucedería con nosotros si Dios nos diera todo. ¿Por qué? Porque no nacimos para complacernos a nosotros mismos. Y es por eso que tengo que transmitirle a mi hijo: pregúntale a Dios qué es lo que Él tiene para tu vida. Dos últimos, el 7, para irme rápido. Dice, sino líbranos del maligno. Es Mateo 6:13. Dice, y este principio que podemos aprender de esta simple frase tan pequeña, sino líbranos del maligno, es que Dios te protege de Satanás. Dios te protege de Satanás, del maligno. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando somos padres, a mí me pasa que dejo ahora con lo que hemos escuchado en las noticias. Por eso las noticias, mira, mejor lee tu Biblia. Un consejo que yo tengo arraigado es: párate, haz tus cosas. Tal vez te tienes que parar y meterte a bañar para de verdad despertar bien, pero antes de escuchar las noticias, o antes de abrir tu email, o antes de ver un texto en tu celular, o antes de entrar a Facebook, lee la Biblia. Abre la Biblia. No abras Facebook hasta que no abras la Biblia, porque te vas a empezar a llenar de malas noticias, y entonces a la Biblia la vas relegando, y por eso se llama Evangelio. Evangelio traducido es buenas nuevas. Las noticias, Despierta América, ¿cuál es? ¿Cómo? Buenos días América, son malas mañanas América, porque está lleno de puros que fulanito ya mató que el menganito mandó. Y esto se los menciono porque cada que dejo a mi hijo en la escuela, ay Señor, que no vaya a haber uno de esos locos que traen una pistola y empiezan a dispararle a medio mundo. Pero cuando yo entiendo que Dios me protege del maligno, entonces voy a entender algo que se los traté de ejemplificar con este dibujo, con mi obra de arte. Miren nada más, ese soy yo. Ay, aguántame, Betty. No, échate para atrás, uno para atrás. Ese soy yo. Y esta área de aquí, ya vamos a entrar en áreas y perímetros. Esta área de aquí es lo que es mi vida, las áreas de responsabilidad que yo tengo. Suponiendo, yo tengo que llevar a mi hijo a la escuela, por lo tanto me tengo que levantar temprano, hacerle de desayunar, tenerle lista su ropa para que cuando salga de bañarse se vista y salir a tiempo. Entonces esta es la área que yo controlo y tengo que ser responsable con eso. Pero hay cosas que yo no controlo, y entonces ahora sí, eso es. ¿Qué si cuando voy en el freeway hay alguien que viene manejando rápido y me choca? Y entonces llego tarde. Eso ya está fuera del área que yo puedo controlar. Otro ejemplo: le doy mantenimiento a mi auto, le cambio el aceite, lo trato bien. Ese es el área de responsabilidad que yo tengo con mi auto. Pero de repente se le ocurre al amigo ya no funcionar en la mañana, que porque la batería con este frío le doy y ya no arrancó. Esas cosas, si yo le estoy dando mantenimiento, ¿verdad? Pues ya no los controlo, ya son las situaciones que están fuera de mi control. Pero eso no significa que estén fuera del control de Dios. Eso no significa que Dios no las controle. Todo lo que viene a tu vida siendo hijo de Dios, si tú estás cumpliendo con tu área de responsabilidad, Dios te promete en Romanos 8:28 que todo te va a ayudar a bien, todo te va a ayudar a crecer. Si en esta noche no te llevas nada de los otros puntos, con que te lleves, porque te va a desestresar, va a bajar tu nivel de preocupación, porque cuando lo llevas a la vida de tus hijos, tú dejas a tu hijo en su escuela, tú checaste que tuviera su lunch, que hiciera todo bien, que hiciera su tarea. Esa es el área de responsabilidad que tú puedes controlar. Pero si tú amas a tu hijo, Dios lo ama más. Y Dios no está tan interesado en la vida feliz de tu hijo, sino en la vida santa de tu hijo. Y muchas veces van a tener que venir situaciones duras a la vida de tu hijo, para que tu hijo sea a la semejanza de Dios, para que tu hijo desde temprana edad aprenda a que este mundo está lleno de pecado y que este mundo le causa dolor, pero él tiene la decisión de perdonar o de llenarse de rencor. Entonces mi área de responsabilidad es muy limitada, pero yo tengo que aprender a confiar en Dios, de que toda esta área, mientras yo me mantenga amando a Dios, Romanos 8:28 dice: todo obra bien a los que aman su nombre. Eso incluye los errores de otros, eso incluye que si alguien me chocó,
De todas maneras dice, todo obra a bien a los que aman su nombre. Y eso viene del griego todo. Todo es de todo, ¿verdad? Entonces, no es griego, hombre. Ríganse que me traumo. Aquí entonces a lo que voy es que tengo que descansar en Dios, de que esta área, si yo no la controlo, Él sí la controla. Dios sí controla las áreas de mi vida, las áreas de mis hijos, la situación que el gobierno no puede controlar, Dios sí la controla. Que si hay recesión, que si la gasolina sube, que todas esas cosas que yo no puedo controlar, adivinen qué, Romanos 8:28, todo obra bien a los que aman su nombre. Dios sí las puede controlar, y mientras yo me mantenga amando a Dios, todo esto que yo no controlo me va a hacer crecer. Pero tengo que tener fe, tengo que confiar en Dios, tengo que estar en relación con Él. Antes de abrir Facebook tengo que abrir mi Biblia. Antes de checar mi email tengo que ver lo que mi Padre Celestial me dice en su palabra. Antes de ver lo que me dice Despierta América, tengo que ver lo que me dice Despierta Dios. Porque Dios debe de ser más importante, las buenas nuevas. Porque si basura entra, basura sale. Si tú le metes puro McDonald's, de eso estás hecho. Espiritualmente le metes puras preocupaciones, vas a vivir estresado, angustiado, fatigado porque te sientes solo. Si le metes palabra de Dios, cada que venga un ataque del diablo, ¡uy! ¿Qué vas a hacer con esto? De que Dios me protege del maligno, líbranos del maligno. Y sobre todas las cosas, Romanos 8:28, todo obra bien a los que aman tu nombre. Si algún día te quieres tatuar algo, tatúate Romanos 8:28. No, no te tatúes nada. Romanos 8:28, todo obra bien a los que aman su nombre. En otras palabras, aplicándolo a las cuestiones de paternidad, si tú amas a tu hijo, Dios lo ama más. ¿Tú cuánto tiempo llevas de conocerlo? Llevo yo conociendo a Joelito 7 años. Dios lleva conociéndolo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un plan perfecto para Joelito. Y si yo lo amo como mi hijo, Dios lo ama más. Y las situaciones difíciles que vengan a su vida que yo no pueda controlar, Dios las permite con un objetivo. Por último, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tengo que transmitirle a mi hijo que hay más vida que la que vivimos aquí y ahora. Tengo que enseñarle a mi hijo a que piense en la eternidad. Y eso se lo enseño con mi ejemplo. Si mi vida yo me la llevo ansiando las cosas materiales o me la paso viviendo como que no existe Dios, eso es lo que mis hijos van a transmitir. Si para mí es más importante lavar los platos que leer la Biblia, eso lo están viendo con el ejemplo. Si para mí es más importante, me la paso clavado 1 hora en la televisión y no me ven leer la Biblia, eso están aprendiendo con mi ejemplo. Tengo que enseñarles que hay más vida que lo que vivimos aquí y ahora. Con esto termino. Lamentaciones 3:24 dice: por eso digo que en Él confío, Dios es todo para mí. Este texto me gustó mucho, por eso se los puse ahí. Dice, Lamentaciones fue escrito por Jeremías: Dios es todo para mí. Tengo que enseñárselo con el ejemplo. Y tal vez tú digas, bueno, mis hijos ya son grandes, o puedas decir, yo no tengo hijos, pero eres uno. Tú eres hijo de Dios. Si has recibido a Jesucristo en tu corazón, eres hijo de Dios. Y Dios anhela que tú te des cuenta que Él es el único que necesitas para ser santo y para tener gozo. Y el gozo es más que la felicidad. La cuestión está en poner por práctica estas cosas, estas 8. Le puse a la predicación, es con lo que debí de haber empezado, ¿verdad? Como título, construyendo los cimientos espirituales de mi hijo. Construyendo los cimientos espirituales. Cuando ya sea yo soy hijo o tengo un hijo, para que Dios siga construyendo arriba de mí, tengo que haber entendido esto. Si yo no entiendo esto, Dios no puede construir arriba de mí, arriba de darme más autoridad o darme más responsabilidad o bendecirme, porque mi corazón se va a pervertir. Se va a pervertir si Dios me da más. Si yo vivo mi vida pensando que yo soy mi propio Dios, me voy a pervertir si Dios me da más economía o me da más fama o me da más poder. Tengo que tener esto bien, bien claro. El Padre Nuestro no solamente lo dejó Jesús como un modelo de oración, sino como un modelo de vida.
Así que con eso en tu mente, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que allí en lo íntimo de tu oración, en tu mente, tú le digas a Dios, si en este momento tú te has dado cuenta, o Dios te ha revelado, el Espíritu Santo te ha revelado, en qué área estás corto, en qué área sientes que no estás confiando en Dios, o en qué área estás siendo tú tu propio Dios. Y dile, Padre, ayúdame a reflexionar que tú estás aquí para ayudarme a que no perezca, a que por ignorancia, Señor, voy a perecer, pero sé que tú estás aquí para enseñarme. El deseo de Dios es el que tú vayas aprendiendo. Así que tú dile allí en tus palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, y de verdad reconócelo que Él es tu Padre y que tenemos que santificar su nombre en obediencia. Señor, ayúdanos a obedecerte, así como hay veces que exigimos a nuestros hijos que nos obedezcan a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo que tu reino es mayor que nosotros mismos y que tenemos que vivir, Señor, para algo más que solamente nuestro placer o la fama o las posesiones materiales. Ayúdanos, Señor, a transmitirle a nuestros hijos que no se angustien por conseguir el pan de cada día, que tú no lo vas a suplir, Señor. Que sean más que palabras, que ellos lo puedan ver en nosotros modelado, que cuando tengamos escasez de alguna cosa, que nos vean orando, que nos vean doblando rodilla, que nos vean confiando en ti, Señor, sin angustiarnos. Padre, ayúdanos a transmitirle a nuestros hijos el que perdonen, el que puedan perdonar a otros y a su vez que se perdonen a sí mismos cuando ellos cometan errores y ofendan a otros. Enséñanos, Padre, a no caer en tentación y enseñarles con el ejemplo a nuestros hijos a que hay un poder que transforma la forma de pensar de tal manera que las armas de Satanás no lleguen a su mente, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir más allá de aquí y ahora y darnos cuenta que tuyo es el reino y el poder y la gloria. Padre, muchísimas gracias porque sabemos que tremendas cosas tú quieres hacer con nosotros. Ha sido el deseo tuyo desde antes de la creación del mundo utilizar a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, yo lo veo con los ojos de la fe, que tú levantarás de aquí predicadores, Señor, profetas, evangelistas, maestros, pastores, Señor, para trabajar todos juntos, para edificar a aquellos que se están perdiendo, que no conocen de ti. En el nombre de Jesús lo confieso, Señor, y lo creo en ti, Padre, porque ese es tu corazón. Gracias, henos aquí, úsanos, Señor, úsanos, y a nuestros hijos también. Amén y amén.